¿Cómo evitarías el enfado de tu cliente cuando está llamando a un centro de atención al cliente, a un centro de relación con el cliente? Esta es una de las cosas que vuelven o que vuelven locos o que lleva de cabeza a todos los directores de atención al cliente y los directores de postventa de cualquier empresa del mundo. Por suerte, y gracias a la venta científica, hemos conseguido desarrollar una serie de parámetros mediante los cuales podemos conseguir que la satisfacción de nuestro cliente cuando llama a un frontend, cuando llama a un centro de atención al cliente, a un centro de postventa, la satisfacción sea casi del 100%. Y además, todo ello se haga evitando enfados, evitando gritos, que además esos gritos y enfados a la persona que está trabajando al otro lado del teléfono le generan una cantidad de estrés bestial. Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de cómo evitar esos enfados o cómo evitar esos gritos que un cliente realiza cuando llama a un departamento de atención al cliente. Cuando un cliente llama a tu teléfono de atención, normalmente lo hace por dos motivos. Una, porque necesita algo. En este caso, lo que sería un proceso de ventas, ¿de acuerdo? Sería una llamada en la que el cliente quiere comprar. O bien, porque necesita algo, necesita que le soluciones un problema que ha tenido. O está molesto con algún problema que ha tenido. En este caso, bueno, en ambos casos, pero sobre todo en este segundo, lo importante es que el cliente se sienta lo más cómodo posible para que la llamada no acabe en tragedia. Lo primero que tenemos que plantearnos es que el cliente odia perder el tiempo. El cliente odia que haya un problema en los sistemas de la empresa que le impidan solucionar esto rápido. Odia que, espérese, que es que tengo que realizar una consulta en nuestro departamento de no sé qué. No, es que ahora mismo el sistema no está respondiendo, tiene que usted que llamar más tarde. O espérese, le pongo en espera porque es que tengo una duda y tengo que hablar con un coordinador. El cliente odia además que hagamos transferencia entre departamentos. Es decir, esto de que, hola, buenos días, le atiende fulanito de tal, ¿qué deseaba? No, pues mire, es que tengo un problema con la factura. Espere, que le paso con el departamento de facturación. Le pasa con el departamento de facturación. Hola, ¿qué tal? Le habla fulanito de tal, del departamento de facturación. Cuénteme, ¿qué es lo que sucede? Pues mire, que es que tengo un problema. Sí, pero eso es del departamento del producto no sé cuántos. Espere, que le paso con el dicho departamento. Eso al cliente le desquicia, pero vamos, a mí como cliente también. Otra cosa que odia al cliente es perder tiempo. Y para eso, qué peor que los tiempos de espera prolongados. Espérese un momento, enseguida le atendemos. O esa famosa de todos nuestros puestos o todos nuestros operadores están ocupados, por favor espere. Eso al cliente le exaspera. ¿Cuál es la solución que podemos realizar? La solución más sencilla que hemos desarrollado y que al final es la que, después de haberlo comprobado en varios clientes, es la que mejor resultado nos está dando ahora mismo, es un frontend con un script totalmente dirigido a conseguir identificar cuál es el dolor o el problema del cliente. Y luego hacerle todas las gestiones, por así decirlo, sin el cliente en línea y luego llamarle para confirmar que las gestiones están solucionadas. Esto parte de una base y es que nuestro cliente, en uno de los análisis de voz del cliente que hacemos, una de las cosas que los clientes siempre nos indican es que ellos no llaman porque quieran que les resuelvan el problema en ese mismo momento, sino porque quieren que les resuelva el problema y de esa forma olvidarse de ellos. Es decir, ellos hacer su parte de que, oiga, yo tengo un problema, le notifico y usted es el que me lo tiene que solucionar. ¿De acuerdo? Porque el cliente ya se siente tranquilo, por así decirlo, o piensa que su trabajo ha terminado una vez que
ha informado de ese problema y ya no está en sus manos resolverlo. ¿De acuerdo? Esto todo va de resolución. Y la resolución al final es que el cliente lo único que puede hacer para resolver el problema es ponerse en contacto con el proveedor del servicio o el producto e intentar detallarle de la forma más explícita cuál es el problema que sucede. Pero una vez que ha acabado, él ya no puede realizar nada más. Con lo cual, si nosotros lo tenemos a la espera o lo tenemos enganchado al teléfono, está perdiendo su tiempo porque él no puede hacer nada más. Así pues, como digo, hemos desarrollado este script dirigido a identificar y caracterizar lo más posible el problema. ¿Cómo funciona este script? Pues primero y principal, y esto es una cosa que utilizamos para ganarnos la confianza del cliente y para que entienda exactamente cuál va a ser el proceso de resolución, lo primero es que le hacemos es darle una explicación de cuál va a ser el proceso de atención. En 15 o 20 segundos le decimos, pues eso, que sabemos que odia perder el tiempo, sabemos que no tiene usted que responsabilizarse de tramitaciones o gestiones que sean propias de nuestra propia empresa, así como usted no debería de tener que ponerse en contacto con varios departamentos, sino ser nosotros los que nos pusiéramos en contacto con los departamentos posibles para solucionar su problema y darle una solución cuando el problema está resuelto. Una vez hecha esta explicación de 15 o 20 segundos, le tomamos todos los datos necesarios para el contacto. Si hace falta el teléfono, el email, todos los datos de contacto. Si imaginad que en vuestra empresa, pues por ejemplo en el CRM o en el ERP que utilizáis, tenéis identificados a los clientes por código de identificación fiscal, por CIF o por NIF, pues obviamente tendremos que pedirle eso. Si para alguna de las cosas que tenéis que realizar o para alguna tramitación es necesario el número de cuenta del cliente, pues tendréis que pedirle toda esa información. Es más, llegado el caso, toda esta información se puede tener una plantilla para que si el cliente no la tiene disponible en ese momento, nosotros enviarle esa plantilla por correo electrónico, por mensaje corto, por WhatsApp, que el cliente nos la rellene y nos la devuelva por ese mismo medio para nosotros, una vez que tenemos toda esa información, empezar a gestionar el problema o gestionar la solución de dicho problema. Una vez que tenemos todos los datos de contacto, obviamente, se me ha olvidado decirlo, pero es lógico, el detalle del problema al máximo, ¿de acuerdo? Hay que detallar al máximo cuál es el problema que tiene el cliente. Ojo, aún no hay que determinar ningún tipo de solución. Es decir, lo único que hay que determinar es el problema. Una vez que hemos hecho esta toma de contactos, se le agradece al cliente el tiempo dispuesto, se le agradece al cliente por haberse puesto en contacto con nosotros y se le dice que en menos de 24 horas le llamaremos o nos pondremos en contacto con usted para darle cumplida resolución de su incidencia o de su problema. Ojo, si estáis en un departamento en el que el servicio es crítico, se le puede decir que ese periodo va a ser de 5 minutos o de 10 minutos. Imaginad, no sé, alguien que se queda sin línea de teléfono, sin línea de ADSL o que se queda sin luz, ¿de acuerdo? Entonces se le puede decir, ¿de acuerdo? Hemos tomado todos sus datos, vamos a transferir las acciones necesarias a cada departamento y en menos de 10 minutos se pondrán en contacto con usted para darle resolución o tomarle cualquier dato extra que sea necesario. Pero una vez que nosotros hemos hecho eso, al cliente se le descuelga ya de la llamada. Una vez que han pasado ese minuto, esos 2 minutos, el cliente ya no está perdiendo más el tiempo. Una vez que hemos hecho eso, bien ese mismo departamento de frontend, bien un departamento intermedio, eso ya depende del tamaño y de la cantidad de procesos que se necesiten llevar a cabo dentro de la empresa. Hay procesos muy complejos que probablemente necesiten un especialista intermedio, pero en general con un frontend es suficiente, es decir, con una persona que esté tomando estos datos del detalle del problema y tal, esa persona será capaz de determinar una serie de acciones. Pues sí, además esa determinación de acciones, para no hacer muy largo este episodio de hoy, voy a hacerlo mañana. Mañana voy a hacer un episodio especial en el cual voy a determinar
una vez que realizamos una llamada o que recibimos una llamada, cómo estructurar las acciones posteriores a dicha llamada. ¿De acuerdo? Una vez que hemos determinado esas acciones, habrá veces que será necesario confirmar con el cliente dichas acciones. Mañana explicaré por qué es importante también que hay ciertas acciones en las que, llegado el caso, nos puede interesar llamar al cliente y decirle, oiga, mire, ha llamado usted diciendo que tiene este problema, vamos a resolvérselo de esta forma y de esta forma, ¿está usted de acuerdo? O bien, o entiende usted que esto le va a llevar tanto tiempo de proceso, que se va a quedar sin línea o se va a quedar sin no sé qué tal. Sí, lo entiendo. Perfecto, entonces procedemos a la acción. Pero nunca tomamos decisiones, sobre todo decisiones críticas de funcionamiento del cliente, sin consultarlo antes con el cliente. Es decir, una vez que hemos confirmado qué acciones hay que hacer, una vez que hemos determinado qué acciones hay que hacer, probablemente haya que confirmar esas acciones con el cliente. Todo eso se introduce en un sistema de seguimiento, llámalo CRM, llámalo ERP, llámalo como quieras, y cada departamento deberá seguir pues la parte que le corresponda. Y además debe de haber un mecanismo de control para que en todo momento el departamento de frontend, el departamento que recibe las llamadas, pueda saber dónde está en cada momento cada situación de esa consulta, de esa duda o de esa solución que está en marcha. Para que si el cliente unas horas después o un día después llama y quiere saber qué hay de lo suyo, le puede decir, pues mire, esto se lo pasamos al departamento de tal y actualmente está en este estadio. Esto otro se lo pasamos a tal otro departamento y actualmente está en este estadio. Eso, ¿qué vamos a conseguir con eso? Que el cliente esté mucho más satisfecho, que además el cliente no tenga la sensación de que está perdiendo el tiempo y que el cliente tiene la solución de que realmente nosotros queremos solucionarle el problema. Nada más, mañana, como digo, hablaré más de esto, de las acciones después de una llamada, tanto llamada nuestra como llamada recibida, pero por hoy creo que es suficiente. Hasta mañana.